Prepárense para una revelación que hará explotar sus pantallas y sacudirá los cimientos de la televisión colombiana hasta sus más profundas raíces. Lo que estás a punto de descubrir sobre Ero y Daisy en el Desafío 21 no es solo un chisme. Es la traición más vil y calculadora que la historia de los realities jamás haya presenciado. Una puñalada por la espalda que cambió el juego y destrozó corazones para siempre. Y te lo voy a desgranar todo aquí, sin filtros ni omisiones, para que cada detalle quede al descubierto. Pero antes de que te sumerjas en este abismo de engaños, recuerda unirte a la comunidad de *** bombazos VIP ***. Activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Y acompañarme hasta el mismísimo final. Porque hoy comprenderás cómo un simple pacto de camaradería se convirtió en la humillación pública más devastadora de toda la temporada, dejando una cicatriz imborrable en el alma del programa. Al comienzo de esta extenuante competición, Ero y Daisy parecían la personificación de la lealtad y la unión. Eran como dos almas conectadas por un hilo invisible de estrategia y camaradería, defendiéndose mutuamente con una ferocidad que sugería una amistad de toda una vida. La audiencia los percibía como esa dupla insuperable, el binomio de aliados indispensable para que cualquier trama de telerrealidad mantenga a sus espectadores en vilo. Naturalmente, el público se dejó seducir por su aparente invencibilidad, al punto de que las redes sociales se inundaron con proclamas como: si uno flaquea, el otro lo sostiene. Si uno cae, el otro lo acompaña en la caída. Nadie, absolutamente nadie, podía prever la perfidia que se cocinaba bajo esa superficie de amistad. La atmósfera de confianza era palpable, y el equipo se sentía blindado, ajeno a la fisura que, en silencio, se estaba gestando y que pronto haría añicos su cohesión. Eran, sin duda, la pareja del momento, la que prometía un recorrido heroico, pero el destino, o mejor dicho, la ambición, les tenía preparada una jugada maestra que redefiniría la palabra traición. Sin embargo, el velo de esa idílica alianza comenzó a desgarrarse en una de las pruebas más exigentes del certamen. En ella no solo estaba en juego el triunfo colectivo, sino también valiosos privilegios que facilitaban la vida dentro del confinamiento. Fue en ese crucial momento cuando Ero ejecutó un movimiento que dejó a todos boquiabiertos, petrificados por la sorpresa. Múltiples concursantes y fuentes cercanas a la producción han confirmado que él, con una habilidad digna de un zorro, negoció discretamente con el equipo de producción y con miembros del bando adversario. Su objetivo era asegurar un mayor tiempo en pantalla, potenciar su visibilidad como protagonista principal y, ante todo, solidificar su imagen como el estratega más astuto e implacable de esta edición. Lo que nadie, ni en sus peores pesadillas, imaginaba, era que el precio de esa maniobra maquiavélica sería la infame traición a Daisy y la venta descarada de su propio colectivo, lanzando por la borda todo vestigio de lealtad en pos de una gloria individualista. Visualiza la escena con nitidez. Daisy, completamente ajena a la urdimbre de engaños, ofrecía a Ero su apoyo incondicional y su confianza plena. Mientras tanto, él, con esa semblanza de serenidad que lo caracteriza, ya tenía cada pieza de su plan cuidadosamente orquestada. Durante el transcurso de la prueba, en lugar de colaborar con la habitual entrega que lo distinguía, Ero comenzó a ejecutar movimientos extraños, casi teatrales. Cometió errores tan evidentes que resultaban inconcebibles para un competidor de su calibre, pareciendo más bien sabotajes calculados que simples descuidos. Cuando la debacle se consumó y el equipo sufrió una dolorosa derrota, todas las miradas se posaron sobre él, cargadas de interrogantes y una naciente sospecha. Daisy, con el alma desgarrada, fue la primera en confrontarlo, con la voz quebrada por la incredulidad. «¿Pero qué demonios hiciste, Ero? Eso no fue un error cualquiera. Tú nos saboteaste deliberadamente». En ese instante, la calma se rompió y una tormenta de proporciones épicas se desató, marcando el inicio del fin de su precaria alianza. Las cámaras, implacables, capturaron el preciso momento de aquella tensión insostenible. Daisy, con los ojos anegados en lágrimas de rabia y desconcierto, lo observaba como si estuviera frente a un desconocido,
incapaz de reconocer al amigo en el que había depositado su fe. Ero, por su parte, se defendió con un discurso que sonaba más a una elaborada excusa que a una explicación sincera. Un intento desesperado por justificar lo injustificable. Es que ustedes no logran captar la magnitud de mi visión. Yo estoy pensando a largo plazo, en lo que vendrá después de que concluya este desafío. Este es un juego de ajedrez, y yo muevo mis piezas con miras al futuro. Fue en ese instante, en medio de la frialdad de sus palabras, cuando todos los presentes y la vasta audiencia comprendieron la verdad hiriente. Lo que Ero anhelaba no era la victoria compartida del equipo, sino su propio brillo individual, un ascenso personal a costa de cualquier lazo. Su ambición desmedida por la notoriedad lo llevó a dar la espalda de manera infame a aquellos que lo habían sostenido y respaldado desde el albor de la contienda. Y mientras te sumerges en la crudeza de esta estrategia, no olvides que en *** bombazos, VIP *** te revelamos cada intriga con una claridad que te dejará sin aliento. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo instante de estas revelaciones explosivas. Aquí es donde se inserta la parte más lacerante de esta trama, porque lo que Ero perpetró no fue meramente una astuta maniobra estratégica, sino una humillación pública sin precedentes contra Daisy. Ella, con una lealtad inquebrantable, siempre lo había defendido a capa y espada, incluso cuando otros compañeros manifestaban serias dudas sobre las verdaderas intenciones de él. Dentro de la casa, la explosión emocional de Daisy fue catártica. Entre gritos cargados de dolor y desesperación, le recriminó haber pulverizado su confianza más pura. Me utilizaste, Ero. Me manipulaste sin piedad para ascender en este juego y ahora me abandonas. Me dejas expuesta como una completa necia ante los ojos de todo el mundo. Su voz, un lamento desgarrador, resonaba en cada rincón, denunciando la perfidia de su supuesto aliado. La estupefacción se apoderó de los demás concursantes, que observaban la escena con una mezcla de consternación y rabia contenida. El ambiente se volvió irrespirable, cargado de una amargura que corroía cada lazo de convivencia y prometía un futuro aún más turbulento dentro de los muros de la casa. Como era de esperarse, la caja de Pandora de las redes sociales se abrió de par en par, desatando un torbellino de opiniones. Los seguidores del programa se dividieron en dos facciones irreconciliables. Por un lado, aquellos que aplaudían la frialdad estratégica de Ero, coronándolo como el jugador más audaz y calculador del reality, un verdadero genio del engaño. Por el otro, quienes lo condenaban sin miramientos, etiquetándolo como el Judas de esta edición del Desafío 21, un traidor sin escrúpulos. En Twitter, el hashtag #traición de Ero no solo se convirtió en tendencia, sino que dominó las conversaciones nacionales, y los memes, con una velocidad vertiginosa, no tardaron en aparecer. Imágenes de Ero caricaturizado con la faz de Judas Iscariote, de bruto insensible, de pérfido desleal, inundaron cada rincón digital, convirtiendo su nombre en sinónimo de alevosía. El debate se tornó acalorado y polarizado, con argumentos incendiarios a favor y en contra, demostrando que la acción de Ero había calado hondo en la percepción pública, generando un cisma que iba más allá de las paredes del programa y reflejaba una profunda reflexión sobre los límites de la ambición en la esfera pública. Y aquí, en medio de este circo mediático, emerge la pregunta ineludible que nos carcome por dentro. ¿Hasta qué extremo puede llegar un individuo en su búsqueda de reconocimiento y notoriedad dentro de un formato tan implacable como un reality show? La respuesta, amiga mía, se presenta con una claridad cristalina y una crudeza pasmosa, hasta el punto de vender y traicionar a su propia gente, a quienes alguna vez consideró sus más fieles compañeros. Y eso es, precisamente, la abominable proeza que Ero llevó a cabo. Dime tú, con la mano en el corazón, si tu mejor confidente te entregara de esa manera tan desalmada por obtener un poco de brillo efímero, ¿serías capaz de perdonarlo? Reflexiona sobre ello, porque la historia está lejos de concluir. Permanece atenta, ya que más adelante te revelaré cómo esta perfidia no solo alteró drásticamente el rumbo de la contienda, sino que también redefinió la existencia de Daisy dentro del desafío,
transformando su percepción del juego y de las personas. Y por supuesto, no olvides que en *** bombazos VIP *** siempre te contamos lo que otros se atreven a silenciar, desentrañando cada misterio. Lo que sobrevino a continuación fue aún más impactante, un verdadero terremoto emocional. Con el ambiente irremediablemente viciado por la desconfianza y la amargura, las alianzas, antes sólidas como rocas, comenzaron a resquebrajarse y desmoronarse con pasmosa celeridad. Nadie, absolutamente nadie, quería volver a confiar en Ero. Pero él, lejos de mostrar el menor atisbo de arrepentimiento o contrición, exhibía una pose de orgullo desmedido, casi desafiante. Proclamaba a los cuatro vientos que en el desafío no existían los amigos, solo rivales disfrazados, que su modus operandi era jugar con la mente de sus adversarios y que, si para alcanzar la gran final debía cargar con el estigma de traidor, lo haría sin el menor reparo. Mientras tanto, Daisy quedó en una dolorosa posición de aislamiento, sintiéndose ultrajada, burlada y aplastada por el peso de una convivencia forzada con un compañero que se había transfigurado en su más cruel verdugo. Su vulnerabilidad era palpable, una herida abierta en el corazón del equipo. Y en esta vorágine de emociones, recuerda que en ** bombazos VIP ** somos tu brújula para navegar las aguas turbulentas de los escándalos más sonados. Únete a nuestra tripulación de intrépidos seguidores y activa esa campanita, porque las verdades más crudas te esperan. Los equipos adversarios, con una astucia digna de cazadores, no tardaron en percibir y explotar la fisura que se había abierto en el seno del grupo de Ero y Daisy. Sabían, con una certeza casi absoluta, que la unidad de sus oponentes estaba irremisiblemente destruida y que, con un mínimo de presión adicional, podrían desestabilizarlos por completo, llevándolos al borde del colapso. En una velada de convivencia que se suponía de distensión, frente a todos los participantes y con las cámaras como testigos mudos, uno de los rivales lanzó una auténtica bomba informativa que hizo estallar la poca calma que quedaba. Ero no solo los engañó en la prueba reciente, espetó con voz firme, sino que también anda confabulando con nosotros, negociando los resultados y las estrategias de los próximos juegos. El silencio que siguió a esa revelación fue sobrecogedor, denso y cargado de un terror gélido. Las cámaras enfocaron los rostros de los demás concursantes, y lo que se reflejó en ellos fue una mezcla hiriente de decepción, furia incontenible y un miedo latente ante la magnitud del engaño. Daisy, incapaz de contener su indignación, se levantó de golpe, con los ojos chispeantes de rabia contenida. Así que todo este tiempo estabas jugando a dos bandas, ¿verdad? Así es como me retribuyes por todo lo que hice por ti, Ero, con una traición doble y desalmada. Él, lejos de inmutarse o negar las acusaciones, esbozó una sonrisa descarada, una mueca cínica que heló la sangre de todos. Esto no es un santuario de la pureza, Daisy, es el desafío. Aquí triunfa aquel que posee mayor aguante y el que maneja las riendas del juego con más maestría, sin sentimentalismos. Esa réplica, tan cruel y desprovista de empatía, fue como una estocada mortal en el corazón de todos aquellos que, a pesar de las evidencias, aún albergaban una pequeña brizna de confianza en él. La producción, jamás ajena a la rentabilidad de las polémicas, decidió amplificar la repercusión de esta confrontación, dotándola de más minutos de cámara. Sabían que este era el tipo de contenido que incendia las redes y alimenta el morbo de la audiencia. Y vaya que lograron su cometido. Los fragmentos de la acalorada discusión se viralizaron con una celeridad asombrosa, en cuestión de meras horas, y la percepción del público se fracturó como nunca antes. Algunos, con una visión pragmática, lo defendían argumentando que finalmente alguien jugaba con una estrategia auténtica, sin tapujos ni simulaciones. Otros, en cambio, lo vilipendiaban con toda la fuerza de su corazón, acusándolo de ser la deshonra y la vergüenza del equipo, un símbolo de la perfidia. Y aquí te lanzo una pregunta directa, amiga chismosa. ¿Consideras que la estrategia de Ero es brillante y digna de admiración, o simplemente una muestra flagrante de su ambición desmedida y su falta total de escrúpulos?
Déjame tu opinión en los comentarios, que para eso estamos aquí. Y mientras lo piensas, no olvides que lo que viene a continuación es todavía más explosivo y perturbador. Sumérgete con nosotros en *** bombazos VIP *** y activa esa campanita para ser la primera en conocer todos los detalles de este escándalo, sin precedentes que sigue dando de qué hablar. La intriga no tiene fin. Lo que sucedió de forma inmediata a la lapidaria frase de Eero marcó un antes y un después irreversible en la convivencia de la casa. El equipo, ahora un cascarón vacío de lo que una vez fue, quedó completamente destrozado, bifurcado en dos bandos antagónicos y bien definidos. Por un lado, aquellos que, por increíble que pareciera, aún se aferraban a la fantasía de que su audaz estrategia podría llevarlos lejos en la competencia. Por el otro, la mayoría, que simplemente ya no soportaba ni siquiera su mera presencia, incapaces de mirarlo sin sentir un profundo repudio. Esa división insidiosa y corrosiva actuó como un veneno que se esparció lentamente, infectando cada rincón de la casa. Hizo que cada conversación trivial degenerara en una discusión acalorada y que cada decisión, por mínima que fuera, se convirtiera en un motivo irreconciliable de disputa. La armonía había desaparecido, reemplazada por una hostilidad palpable que flotaba en el aire, tensando cada nervio y anticipando un desenlace dramático. Daisy, quien hasta hacía poco había sido su mano derecha y su más ferviente defensora, comenzó a sentir el peso abrumador del aislamiento. Ya no poseía la misma fuerza interior, ni el brillo esperanzador en sus ojos que solía caracterizarla. Sus confesiones ante las cámaras, cargadas de una sinceridad desoladora, lo decían todo sin necesidad de añadir una sola palabra. Me cuesta horrores admitirlo, murmuraba con voz temblorosa, pero ya no puedo confiar en nadie. Si Eero, a quien consideraba mi hermano, fue capaz de traicionarme de esta manera tan cruel, entonces cualquiera puede hacerlo. La mujer que antes encarnaba la unión y el liderazgo, ahora era un mar embravecido de dudas, un remolino de lágrimas que no encontraba consuelo. Mientras tanto, Eero asumió por completo y con descaro el papel de villano, no solo sin remordimientos, sino con una complacencia que irritaba aún más. En lugar de ofrecer disculpas o intentar recomponer los pedazos rotos, se dedicó a provocar, a lanzar comentarios sarcásticos y a repetir, casi como un mantra hipnótico: esto es un juego y yo vine a jugar. El que se aferre a las emociones pierde. Su arrogancia desmedida alimentaba el morbo de la audiencia. Aunque lo detestaran, no podían apartar la mirada de su figura. La producción, con una pericia maestra en el arte de la manipulación televisiva, era plenamente consciente de ello y explotaba cada segundo de su actuar. Cada gesto de burla de Eero, cada lágrima derramada por Daisy, cada insulto cruzado en las acaloradas discusiones, todo era mostrado una y otra vez en pantalla, en un ciclo incesante de repetición. Y es que los cerebros detrás de este espectáculo saben perfectamente que lo que verdaderamente vende y atrae a la audiencia no es la paz y la armonía, sino el conflicto, la guerra abierta, el drama sin censura. Y vaya si la guerra apenas estaba comenzando, prometiendo episodios aún más turbulentos. Una de las disputas más intensas y memorables se gestó una noche en la zona común, en un intento desesperado del grupo por coordinar la estrategia para la siguiente prueba. Sin embargo, las palabras incendiarias de Eero encendieron la mecha de la discordia. Si seguimos ciegamente confiando en las emociones y los lazos afectivos, vamos a seguir acumulando derrotas. Yo propongo que hay que jugar sucio, tal como lo hice yo, sin escrúpulos ni remordimientos. Los rostros de los demás se contrajeron en un gesto de espanto y horror ante su propuesta. Daisy no pudo más y, con la voz desgarrada por la indignación, gritó: «Eso no es jugar, Eero. Eso es traicionar de la forma más vil. Tú destruiste lo poco de unión que nos quedaba». Sus compañeros, al unísono, la respaldaron, y lo que siguió fue un intercambio de insultos y recriminaciones tan feroz que la propia producción tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara aún más. El caos era total. Las redes sociales, como era de esperarse, estaban al rojo vivo, hirviendo en un torbellino de opiniones encontradas.
Mientras algunos internautas, fascinados por la audacia, creaban el hashtag #jugada maestra de Ero, otros, indignados, respondían con #fuerza Dicey, transformando la plataforma en un campo de batalla virtual. Los memes, ingeniosos y ácidos, circulaban a la velocidad de la pólvora, y cada frase pronunciada por ambos protagonistas se convertía instantáneamente en tendencia, alimentando el debate. Algunos, incluso, llegaron al extremo de solicitar a la producción la expulsión inmediata de Ero por conducta antideportiva, acusándolo de romper las reglas éticas de la convivencia. Pero, claro, ¿cómo iban a deshacerse del concursante, que estaba brindándoles los índices de audiencia más estratosféricos de toda la temporada? Era una contradicción que la producción estaba dispuesta a explotar hasta las últimas consecuencias. Aquí te lanzo otra interrogante, amiga chismosa. ¿Qué prefieres tú? ¿Un reality repleto de armonía donde todos se profesan amor y abrazos? ¿O uno saturado de traiciones, lágrimas y confrontaciones que te mantienen pegada a la pantalla, incapaz de despegarte un segundo? La respuesta es crucial para entender este fenómeno. Y mientras lo meditas, suscríbete ya a *bombazos VIP *, porque lo que vas a escuchar a continuación es cómo la perfidia de Ero desató un escándalo aún mayor, con ramificaciones que trascendieron los muros del programa, resonando con fuerza tanto dentro como fuera de la televisión. En la subsiguiente prueba, la tensión alcanzó su punto álgido, una atmósfera tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. El equipo, visiblemente fracturado y desmoralizado, evidenciaba su desunión en cada movimiento. Mientras algunos intentaban, con un esfuerzo sobrehumano, coordinarse y trabajar en conjunto, otros simplemente ignoraban la presencia de Ero, como si fuera un fantasma. Y él, lejos de buscar la tan anhelada cohesión, parecía regodearse en el caos, disfrutando de la disfuncionalidad. El resultado fue un desastre previsible. El equipo sufrió una nueva y dolorosa derrota. Esta vez no hubo excusas plausibles para justificar el fracaso. Todos los participantes sabían, en lo más profundo de su ser, que la profunda desconfianza interna era mucho más poderosa y destructiva que cualquier adversario externo que pudieran enfrentar. La desintegración emocional era palpable, y el efecto de la traición de Ero se manifestaba en cada rincón de la competencia, dejando al equipo en una posición precaria y humillante. Dicey, incapaz de contener la avalancha de emociones, rompió en un llanto desconsolado frente a las cámaras, un desgarrador lamento que conmovió a millones. Ya no soporto más esta situación. Esto dejó de ser un sueño para convertirse en la pesadilla más terrible de mi vida, sollozó con el alma en carne viva. Sus palabras, cargadas de una vulnerabilidad extrema, conmovieron profundamente al público, que comenzó a verla no solo como una concursante, sino como una víctima de la manipulación despiadada de Ero. El hashtag #Dicey no está sola se viralizó con una rapidez asombrosa, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia ella, creando un ejército digital de defensores. Mientras tanto, Ero, con una imprudencia temeraria, continuaba jugando con fuego, alimentando la controversia. En el confesionario, lanzó frases que hicieron arder las redes, provocando una indignación aún mayor. Dicey es una persona frágil, por eso perdió. Yo solo aceleré lo que era inevitable. Aquí no hay espacio ni tolerancia para los blandengues. Ese comentario, frío y calculador, fue como echar gasolina a un incendio ya descontrolado. Los fans de Dicey se levantaron en masa contra él, y hasta algunos ex concursantes de ediciones anteriores del desafío salieron a criticarlo públicamente, expresando su repudio. ¿Te imaginas la abrumadora humillación de presenciar cómo alguien a quien considerabas un amigo incondicional se mofa de ti, te denigra y te pisotea frente a millones de espectadores, sin el menor remordimiento? Es una puñalada que atraviesa el alma y deja una herida imborrable. Permanece con nosotros, porque lo que aconteció en la siguiente confrontación fue todavía más escandaloso y trascendental. Una revelación que cambió el panorama del juego por completo.
Y, por supuesto, recuerda que en *** bombazos VIP *** estamos aquí para mantenerte al tanto de cada giro dramático, de cada revelación explosiva. Únete a nuestra exclusiva comunidad y activa esa campanita para no perderte ni un solo segundo de este torbellino de emociones y verdades incómodas. No querrás quedarte fuera de esta historia que está definiendo la temporada. Lo que vino después fue un enfrentamiento directo, visceral, entre Ero y Daisy, cara a cara, en medio de una asamblea de equipo que se transformó en un tribunal. Ella, con la voz temblorosa pero con una firmeza que nacía de lo más profundo de su dignidad herida, le interpeló. Lo único que anhelo, lo único que te exijo, es que tengas la valentía, si es que te queda alguna, de mirarme directamente a los ojos y admitir, sin subterfugios, que me traicionaste, que me apuñalaste por la espalda. Y contra todo pronóstico, contra la expectativa de una negación rotunda, Ero no lo negó. Con una frialdad escalofriante, una voz carente de cualquier atisbo de emoción, sentenció: sí, te traicioné, pero lo hice porque mi único propósito era ganar. Si tengo que asumir el rol del villano en esta historia, lo seré sin el menor titubeo. Esas palabras, tan calculadas como despiadadas, dejaron a todos los presentes helados, sumidos en un silencio sepulcral que evidenciaba el impacto de la declaración. El público, al otro lado de la pantalla, enloqueció. Algunos lo aplaudieron por su brutal sinceridad, por su pragmatismo sin adornos, mientras otros lo condenaron sin remisión por su crueldad y su falta total de empatía. La polarización era absoluta, y el nombre de Ero resonaba en todas las conversaciones, siendo el epicentro de un debate moral que trascendía los límites del programa. Incluso los medios de comunicación, antes ajenos a las minucias de un reality, comenzaron a cubrir la historia con la solemnidad de un escándalo nacional, conscientes del eco que había logrado. Daisy, devastada por la confirmación pública de la perfidia, encontró un precario consuelo en los pocos compañeros que aún le brindaban su apoyo incondicional. Pero cada amanecer dentro de la casa se convertía en un suplicio, porque convivir con su traidor, con el verdugo de su confianza, era un recordatorio constante e hiriente de su dolor. En varias ocasiones, con el alma exhausta, solicitó abandonar la competencia, pero siempre terminaba quedándose, aferrada a la certeza de que afuera, miles de personas la apoyaban incondicionalmente, un ejército invisible que le daba fuerza. Dime la verdad, amiga, sin tapujos ni rodeos. Tú, en el lugar de Daisy, habrías tirado la toalla, habrías renunciado a la contienda, o habrías continuado luchando para demostrar tu fortaleza inquebrantable y reivindicar tu honor. Deja tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión es valiosa. Y recuerda suscribirte a ** bombazos VIP ***, porque lo que sucedió en la siguiente prueba marcó un giro tan inesperado que nadie, absolutamente nadie, pudo anticipar. La sorpresa te dejará sin habla. En la subsiguiente competencia, contra todo pronóstico y desafiando todas las expectativas, fue Daisy quien emergió con un brillo propio, deslumbrante y poderoso, con una fuerza que parecía brotar directamente de lo más profundo de su alma, alimentada por la rabia acumulada, la indignación por la traición y la imperiosa necesidad de demostrar que no era la blandengue que Ero había vilipendiado. Logró llevar a su equipo a una victoria contundente y merecida. Su grito de celebración, un torrente de desahogo y liberación, resonó en cada rincón de Colombia, un eco de triunfo que se escuchó más allá de la pantalla. Y lo más impactante, lo hizo dejando a Ero en un rotundo ridículo, porque fue él quien cometió la mayor cantidad de errores en esa crucial prueba, evidenciando su desconcentración y quizás su propia fragilidad. El público, al unísono, estalló en un clamor de aplausos virtuales. El hashtag #VictoriaDaisy se convirtió en tendencia número 1, y por primera vez en muchos días, la conversación en las redes ya no giraba en torno a la fría calculadora de Ero, sino sobre la inquebrantable resiliencia y el espíritu de lucha de Daisy. Fue un momento de reivindicación pura, una demostración fehaciente de que, incluso después de sufrir la traición más sucia y deshonrosa, uno puede levantarse con la frente en alto y brillar con luz propia, una luz más potente y auténtica.
La expresión en el rostro de Ero lo decía todo sin necesidad de palabras. Ese villano seguro de sí mismo, altanero y aparentemente invencible, ahora se mostraba incómodo, visiblemente molesto, y lo que era peor, derrotado por alguien a quien había menospreciado y subestimado con soberbia. Pero como buen jugador de reality, un maestro en el arte de la manipulación mediática, en lugar de aceptar la derrota con dignidad, buscó la forma de darle un giro retorcido a la narrativa. En el confesionario, lanzó otra bomba que buscaba desviar la atención y sembrar más dudas. Daisy ganó porque yo la dejé ganar. Yo sé cuándo me conviene perder, es parte de mi estrategia. Esa frase, tan descarada como hiriente, generó aún más indignación que nunca antes, haciendo que la audiencia se cuestionara la veracidad de todo. Amiga, ¿realmente crees que Ero perdió adrede? ¿O simplemente no soporta aceptar que Daisy, a pesar de sus maquinaciones, lo superó en la arena del desafío? La intriga continúa y la verdad es escurridiza. Y para desentrañar todos estos misterios, quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después de esa prueba dejó a todos, absolutamente a todos, con la boca abierta. En *** bombazos VIP *** te prometemos revelaciones que te dejarán sin aliento. La expresión en el rostro de Ero al escuchar la fatídica noticia fue un verdadero poema de emociones encontradas, un estudio en el arte de la derrota. Transitó de la arrogancia más desmedida a la incredulidad más abyecta en cuestión de escasos segundos, su semblante transformándose en un mapa de desesperación contenida. Y aunque intentó despedirse con una dignidad que ya no le pertenecía, mascullando un lacónico "el tiempo me dará la razón", ustedes no comprenden mi visión. Lo cierto es que su salida fue entre abucheos ensordecedores y con la infame etiqueta de traidor grabada a fuego en su nombre, un epitafio que lo consagró como el villano más recordado y repudiado en la historia del desafío. Daisy, por su parte, se erigió como la gran heroína indiscutible de esta temporada. Su resiliencia inquebrantable, su valentía para enfrentar la adversidad y su admirable capacidad de levantarse una y otra vez después de la traición más vil, la hicieron ganarse el corazón incondicional de millones de colombianos. Y aunque aún quedaban pruebas por delante en la contienda, lo cierto es que ella ya había conquistado algo mucho más valioso e imperecedero: el respeto y el cariño de un país entero. Y aquí te dejo la reflexión final, amiga chismosa, una verdad que resuena con la fuerza de un trueno. En la vida, al igual que en el desafío, la fama puede ser un cometa fugaz, una estrella que brilla por un instante y luego se extingue. Pero solo la lealtad genuina y la honestidad inquebrantable son los pilares que permanecen firmes, inmutables, en el tiempo. Así que dime, con la mano en el corazón, ¿tú de qué lado estás? ¿Del lado de la gélida frialdad y el cálculo implacable de Ero, o de la inmensa fortaleza y la integridad luminosa de Daisy? Déjamelo saber en los comentarios, porque tu opinión es el alma de esta conversación. Y no olvides que la próxima revelación está a la vuelta de la esquina. Este drama ha sido épico, pero lo mejor aún está por venir. Suscríbete ahora mismo a ** bombazos VIP ** para nunca perderte lo último en escándalos y despidos que te dejarán sin aliento. Nos vemos en la próxima exclusiva chismosa.